aquí. Es un honor poder ministrarle a ustedes. Sí, créemelo, el honor es mío, no es de usted. El honor es estar aquí y sentir el peso y la responsabilidad de compartir una palabra a usted. Porque conforme a esa palabra vaya, usted va a ser que el transmisor de esa palabra al que le sigue. Amén. Pero si presta atención, usted saldrá edificado. Amén. Busquemos en la escritura y vayamos al Salmo 139. Súbele un poquito el volumen al piano, siervo de Dios. Gracias. 139, están ahí conmigo. Y vamos a leer el versículo 15. Santo de Jesús. ¿Estamos ahí? Vamos a leer el 13 mejor, para tener más entendimiento. Dice la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo que está entre nosotros. Dice, porque tú formaste mis extrañas. Este es David hablando. Este es David, el salmista, que estaba diciendo algo y estaba expresando algo. Y dice, tú formaste mis extrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Escucha bien. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Escuchen lo que está hablando este varón. Y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tome asiento. David, el salmista que todos, cada uno conocemos, dice que mi embrión vieron tus ojos. Y quiero explicarle esa palabra embrión. La palabra embrión es como una semilla, pero que también embrión significa algo no formado, algo no terminado. Pero cuando tú te vas a la raíz hebrea, el embrión significa el ADN. David se atreve a decir que sus ojos vieron su embrión. Lo que quiso decir David, que en el ámbito espiritual ya él veía que estaba siendo formado. Antes de que tú existieses en la tierra, ya tú eras un ser espiritual. Es ahí donde nosotros nos complicamos. Es ahí donde nosotros no nos concentramos en el ámbito espiritual. Porque el hombre natural no puede percibir estas cosas. Porque estas cosas han de discernirse espiritualmente. Nosotros nos concentramos más en lo natural. Nosotros nos concentramos más en lo que estamos en las circunstancias. Y no nos enfocamos en lo que la vida espiritual está diciendo. No solamente eso, que él dice, mi embrión vieron tus ojos, pero también vieron los libros que Dios había escrito acerca de él. Lo que quiero decirle a usted, que usted porta un ADN, usted porta un embrión, gloria a Dios. Usted porta ese ADN de Dios, porque usted fue formado a imagen y semejanza de Dios. Amén. Usted porta un ADN que aún ni usted ni lo sabe. Usted dentro de ti porta algo que debe de ser manifestado. Es allí donde viene la palabra propósito.
Es allí donde Dios cumple su propósito con cada uno de nosotros en la tierra. Usted fue llamado, usted fue marcado desde la eternidad hasta este tiempo para cumplir un propósito en la tierra. Usted no vino aquí a pasearse. Usted no vino aquí a sentarse. Usted ha venido aquí para cumplir un propósito que ya Dios había dicho sobre usted en la eternidad. Por eso Dios te marcó desde la eternidad. Dios se aseguró que en la eternidad esto se hubiera terminado para que nada en el tiempo pudiera acabar con esto. ¿Me explico? Amén. La ciencia especifica, la ciencia dice que cuando una mujer y un hombre tienen relación sexual y el esperma del hombre va hacia la mujer, dice la ciencia, escuche misterio, dice la ciencia que son más de 500,000 millones de células que van en un esperma hacia el óvulo de una mujer. Escucha misterio. 500,000 millones. No estoy hablando de 500,000. Te estoy hablando de 500,000 millones. ¿Sabe cómo le llama la ciencia a eso? El gran maratón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de esos 500,000 millones de células, solamente una puede entrar. O sea, lo que le quiero decir a usted, que en ese esperma, cuando tu madre y tu padre tuvieron relación sexual, sea como sea, te hayan traído al mundo, no importa en qué situación fue, usted ganó ese maratón. Usted fue uno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese esperma, esa célula viva, llega al óvulo de la mujer, ¿sabe qué hace el óvulo de la mujer? Se cierra. Cuando esa una entra, se cierra el óvulo y todas las demás chocan y mueren. Solamente una ganó. Y esa fue usted. Yo no sé si usted puede entender el misterio. Mira, te estoy hablando de 500,000 millones de células. Y una de esas células es usted. Usted está aquí con un propósito. ¿Sabe por qué usted ganó? Porque Dios fue el que lo empujó a usted para que cumpliera el propósito. De esas 500,000 millones, allí estaba Dios buscando cuál era la que iba a cumplir el propósito. Y allí te vio a usted, allí te vio a tu persona y dijo: apártame ese, que ese es el que va a ganar. ¿Y sabes por qué ganaste? Porque Dios fue el que te empujó a que ganaras ese maratón. Tú no estás aquí por pura coincidencia, tú estás aquí por un propósito. Dios te marcó desde la eternidad. Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido el acceso hacia las cosas eternas. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en las cosas naturales. Es allí donde David dice: yo vi ese maratón. Es allí donde mis ojos vieron mi embrión. Yo vi como las células iban peleando las unas con las otras para ver cuál llegaba primero. Y dice David: allí me vi yo. De allí me escogió Jehová desde el vientre de mi madre. Yo no sé si usted puede entender esto. Usted no fue escogido ahora. Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Antes que usted pensaba llegar aquí, ya Dios lo había escogido y lo puso como excusa en un esperma. Yo no sé si lo puso como excusa en ese esperma para que llegara al futuro de tu existencia. Yo no sé si puedes entenderlo. Ahora, lo que más me impresiona aquí no es solamente eso, varón. Lo que me impresiona es que en tu libro estaban escritas todas las cosas que tú dijiste de mí. No en mi libro, en su libro. Muchos conocemos el libro de la vida, pero el Apocalipsis registra que hay otros libros. Y en esos libros hay un libro que se escribió de ti. Hay un libro que se debe determinar conforme a tus obras en la tierra, conforme a como tú camines en la tierra, vas escribiendo ese libro. Amén.
Pero ahora hay un libro que Él escribió de ti. Que no importa lo que tú hagas en la tierra, lo que en ese libro dijo se cumplirá. Que no importa qué situación tú estés pasando, lo que ese libro dijo se cumplirá. No importa en qué circunstancia estés, te encuentras en el estancamiento que te encuentras hoy. Si Dios dijo que llegarás al cumplimiento de tu destino, llegarás porque Él fue el que lo dijo. Ahora, para reconocer Biblia y entender propósito, Dios levanta a un hombre llamado José. José conocía José propósito. ¿Sabe por qué? Porque José, aún cuando nace José, ya sabían que José iba a ser una persona que iba a cambiar su atmósfera en la cual vivía. Su padre lo sabía. Su padre era su niño favorito de los 12, era José. Recuerda que Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos salió José. Y de José salieron las otras 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín. Ahora, José empezó a soñar sueños. Y empezó a decirle a sus hermanos las clases de sueños que había tenido. Es como pasa con cada uno de nosotros. A veces tenemos sueños, pero usted necesita discernir en el espíritu a quién se los va a contar. Amén. Porque no todos les gustan tus sueños. Amén. ¿Saben qué son los sueños? Cuando Dios habla por sueños, Dios promete. Dios le dijo a Abraham antes que él fuera ministrado y le hablara en persona, que se le apareciera. Dios primero le habló en sueños. Esto es un misterio de que Dios habla primero en sueños. A Jacob le habló en un sueño y le dijo: te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Jacob, en Abraham y en Isaac, las mismas cosas que le sucedieron a cada uno. Por eso Él se identifica como el Dios de ¿qué? De Abraham, de Isaac y de Jacob. De Jacob sale la tribu. De Jacob se llena toda la tierra. De Jacob salen las 12 tribus que van esclavizadas a Egipto. Pero antes de entrar ahí, quiero decirle que José tuvo estos sueños, hermano. Sueños como tú y yo. Sueños con propósito. José sabía el propósito que él iba a llegar, porque ya él vio en la eternidad lo que ya Dios había dicho de él. Si tú logras entender lo que yo estoy hablando y accesa, porque Dios te dio la capacidad a través de su Espíritu Santo para que tú acceses a lo que está en lo espiritual, para que tú acceses a lo que está en la eternidad y lo traiga a la existencia. Te lo voy a repetir. Dios te dio la capacidad a través de su Espíritu para que tú acceses al mundo espiritual, agarre lo que es espiritual y lo traiga a la existencia. Amén. Me explico. José lo metieron en un pozo. A José su hermano lo vendieron. A José fue vendido a Egipto. Y llegó a Egipto. Y José dice que lo metieron en la cárcel infamiamente, lo infamaron. La esposa de Potifar habló falsamente de él y lo metieron a la cárcel. José no se sentó a llorar como uno de nosotros. Y aquí ya se acabó todo. Y aquí terminó, ya Dios no está conmigo. Porque cuando una persona conoce propósito, no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda pararte. No hay nada en la tierra que pueda detenerte. ¿Sabe por qué? Porque aún José tuvo 11 años en la cárcel. Y 11 años en la cárcel, José no se sentó en la cárcel a decir: a ver que llegue mi día cuando salga. ¿Tú sabes qué hizo José en la cárcel? Allí también estaba ministrando. Allí también agarró la oportunidad de predicarles a los que estaban encarcelados. Allí empezó a revelarle sueños a los que tenían sueños. ¿Por qué? Porque él no se concentró en su situación. Cuando nosotros nos concentramos en nuestra situación,
carecemos de propósito. El mundo espiritual no se nos revela, se nos revela el mundo natural. Empezamos a ver las cosas naturales, lo que está sucediendo, que en la casa no hay nada, que en la cuenta no hay nada, que no consigo trabajo. ¿Por qué? Porque estamos viendo el mundo natural. Pero cuando vamos a acceder al mundo espiritual, podemos ver que Dios me dice que yo soy real sacerdocio, que yo soy un pueblo santo, que soy una nación adquirida por Dios, que soy la iglesia del amado. Yo no sé si puede entender lo que en Él fui escogido antes de la fundación del mundo. Amén. Es allí donde José, de una noche a otra, todo cambia. Diga, todo cambia. Todo cambia. ¿Sabe por qué? Porque llegó el cumplimiento del propósito. Josué, es allí donde nosotros tenemos que ver la realidad de esta Biblia. La Biblia no solamente es una cosa, un libro para leerlo. Es un libro que contiene promesa para que tú accedas al mundo espiritual. Es ahí donde tuvo un sueño el faraón. Mira cómo es Dios. Ahora el jefe de la nación, el hombre que es el rey de la nación, tiene un sueño. Ahora necesita a alguien que lo tenga que revelar. Allí él tenía místicos, allí tenía gente bruja que revelaba sueños, que decía sueños, que hacía poderes también, que tenía poderes místicos. Pero necesitaban a alguien específico, necesitaban a alguien con el ADN de Dios que pueda descifrar ese sueño que el faraón había tenido. Allí el copista que ya había estado en la cárcel le dijo una promesa a José: yo voy a hablar de ti cuando esté allá en la mesa del faraón. Allí ese copero lo dijo: yo conozco a uno, que ese uno que aquel día me marcó, aquel día me dijo: esto vas a hacer y esto va a pasar. Y desde ese día toda mi vida cambió, todo mi entorno cambió, mi propósito cambió. A él le llaman José. Y el faraón dijo: búsquemelo, búsquemelo. ¿Quién es ese? Búsquemelo. Cuando buscan a José, él le dice a José: me dijeron sobre ti. Me dijeron sobre ti. Es lo que vengo a decir. A mí también me han dicho algo sobre ustedes. Amén. A mí Dios me dio algo sobre ustedes. Amén. Que usted no se va a quedar en el anonimato. Usted se va a levantar donde usted está. Amén. Y va a sacudirse, sea lo que sea. Y va a caminar hacia el destino que ya Dios había marcado sobre ti. Usted no se puede quedar sentado solamente viviendo la misma vida todos los días. Usted no puede seguir cayendo en las mismas cosas todos los días. Amén. Usted tiene que llegar a un tiempo donde se canse y diga: ya sé, ya me cansé, enemigo. Yo tengo que cumplir con el propósito de Dios, porque yo estoy aquí por una pasadera de tiempo. Y el tiempo que yo esté aquí, tengo que cumplir el propósito de mi existencia. Es allí donde él revela y le dice: Faraón, sí, yo puedo interpretar su sueño. Allí, en 24 horas, el que estuvo 11 años en la cárcel, en 24 horas lo ponen en el trono. Eso es lo que hace Dios. En 24 horas lo ponen en el trono y le ponen anillo y le dan gobierno sobre toda la nación. Es allí donde José comienza a gobernar. Diga: por propósito. Porque venía hambre y Dios no iba a dejar que su nación muriera. Y él levantó uno de los suyos para que protegiera a su nación. Es allí cuando nosotros accedemos al mundo espiritual, a lo eterno. Dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que él alcanzase toda la sabiduría. Lo que me quiere decir la Biblia ahí es que Dios puso eternidad dentro de ti para que tú descubras que en ti hay eternidad. Usted no se alegra. Amén. Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que él alcanzase toda la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre accesara a todo lo espiritual. Amén. Escúchate esto. Hombres en la Biblia nos enseñan que se puede caminar en el ámbito espiritual. Por eso es que tú ves cosas en la Biblia que tú dices: ¿cómo ellos pudieron hacer eso? Como Josué, un chamaquito que lo acaban de llamar, le dice al sol que se pare. Ese fue el día más largo de la vida que existió. El día que Josué mandó al que el sol se parara. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Josué accedió al mundo espiritual.
Y él sabía que él tenía la capacidad de que las cosas naturales pudieran escuchar la vida espiritual, pudieran escuchar la eternidad que Dios puso en el corazón del hombre. Y él le dijo al sol: deténgase aquí. Y le dijo a la luna: tú vete allá y espera. Hermano, le está hablando a las cosas más fuertes que existen sobre la faz de la tierra. El sol. Amén. El sol, un hombre varón, hace que el sol se pare y diga: tú te quedas ahí mientras nosotros guerreamos aquí. Aquí nada va a oscurecer. Este será el día más largo hasta que acabemos con nuestros enemigos. Es allí donde tú también debes accesar al mundo espiritual y debes de entender que tus enemigos se han levantado contra ti, pero tú hablas en el mundo espiritual con autoridad que se te fue delegada, porque toda autoridad se te fue dada, dice, en los cielos y en la tierra. Lo que quiere decir que tú también tienes la autoridad de parar el sol. Amén. Y no quiero ser místico. No quiero ser místico, pero es bíblico. Pasó. ¿Quiere que le diga más? Gente que accedieron al mundo espiritual y trajeron cosas a la existencia. Dice que no había llovido por 3 años en la tierra. ¿Y sabe por qué no llovió? Porque un hombre dijo que no lloviera. Este hombre tuvo la facultad de meterse al mundo espiritual y parar la lluvia. ¿Sabe qué? Después de esos 3 años, no solamente la paró, sino dijo: ahora, Jehová, quiero que envíes agua. Allí estaba su siervo y le dijo: mira, ve. ¿Qué ve? Como el siervo estaba concentrado en el mundo natural, él veía: yo no veo nada. Y volvía. Y Elías le decía: sí, yo lo veo, ve y velo. Y él decía: no, yo no veo nada. Y dice que 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces fue su siervo. Y cuando miró las 7 veces, dijo: yo ahora sí veo una pequeña mano, con el tamaño de una mano. Dice, y esa es la señal de ¿qué? De que la lluvia viene. Y él le dijo, Elías le dijo, todavía no había empezado a llover, cuando le dijo: corre, porque viene lluvia. Yo no sé si usted puede entender esto. Es un hombre que accedió a lo espiritual y dijo: aquí lluvia, párate, ahora la lluvia viene. Cosas que no se ven hoy. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el mundo espiritual. Amén. Estamos tan concentrados en lo natural, en mis cosas, en mi ministerio, en mi llamado, en mi casa, en mi familia, en mi finanza, en mi trabajo, y nos quedamos ahí. Amén. Pero en Dios hay mucho más que quedarte ahí. En Dios hay que avanzar. Y ahora quiero explicarle por qué nosotros no avanzamos. ¿Por qué nosotros no accesamos al mundo espiritual? ¿Sabe por qué? Porque nos quedamos en Egipto. Dice 2 de Corintios capítulo 10: todos comieron el mismo maná, todos comieron la misma agua, todos la bebieron, todos estuvieron allí, hermano, todos estuvieron allí. Dice que todos se alimentaron del mismo alimento. Pablo dice: el agua que salía de esa roca era Cristo. El maná era Cristo. La nube que los seguía a ellos era Cristo. Lo que pasa es que él se quedó en Egipto. Ellos pudieron transceder hacia el desierto, pero su mente se quedó en Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa el sistema. Egipto representa la perversidad, lo que te ata, lo que te atrae, el pecado que te asedia, donde quieres volver nuevamente, donde a veces te dan ganas y decir: yo quiero volver allá, porque allá me iba mejor. ¿Por qué? Porque no puedes aguantar el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual es para gente valiente, gente que dice: yo me despojo de mí para ser de él. Es allí donde el pueblo de Egipto, Dios lo liberó con manos poderosas. Y dice que apartaron un cordero para cada familia. Escucha bien esto: un cordero para cada familia, que era el cordero que era Cristo. Dice también la escritura que una de las últimas plagas fue la sangre en el dintel de la puerta. ¿Sabes qué pasó allí?
Un misterio. ¿Sabe por qué? Porque en esa última plaga venía la muerte. ¿Sabe qué pasó allí? Cuando la muerte pasó allí, allí no pasó la muerte diciendo, buscando gente. La muerte estaba buscando la sangre. ¿Sabe qué presentaba la sangre? Que los que estaban en esa casa, que los que estaban guardados en esa casa, estaban juntamente crucificados con Cristo. Por eso la sangre fue rociada en un hato de madera. Eso estaba dándote un punto central de Cristo en la cruz derramando la sangre. De allí Dios los liberta. De allí los saca Dios con mano poderosa. Los guía por el mar rojo y los abre para que pasen en seco. Allí está todo el mundo alabando cuando pasan al otro lado. Allí están adorando. Dios, qué gloria, wow, maravillosa. Es cuando nosotros empezamos en el evangelio. Nos queremos comer la silla, queremos brincar por el techo, gente enganchada por el abanico. ¿Por qué? Porque hay como un gozo y Dios me salvó. Pero como que al tiempo, como que eso se va deteriorando, como que ese fuego se va apagando y se va. Y es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos salieron del mundo y fueron al desierto. ¿Saben qué significa el desierto? El desierto significa el despojo de tu alma. Te lo voy a repetir. El desierto significa el despojo de tu alma. Hay gente tan almática que si no abre sus ojos, si no mira al mundo espiritual, se va a quedar en el lugar donde está. Se va a quedar para siempre ahí. Y ahí se queda. ¿Sabe por qué? Porque muchos en el desierto que comieron el maná, que bebieron de la misma roca, dice que en un día perecieron muchos y murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque era gente almática. Egipto, desierto, Canaán. Eran las tres partes que ellos tenían que cruzar. Se le hizo el camino muy largo por causa de la desobediencia, por causa de no escuchar la voz de Dios. Allí Dios le dio pan, lo que hablaba el hermano, le dio carne hasta que se saciaran. Pero esta gente, su mentalidad era regresar al mundo, regresar al sistema. Allá me iba mejor, allá querían volver de nuevamente a la esclavitud del pecado. Es ahí donde el enemigo nos tiene, con esa mentalidad, con la mentalidad de volver al pecado, de saciar tu carne. Y es ahí que eso es lo que trae a tu vida, es muerte, aunque tú no lo sepas. Y cosas que tú estás haciendo hoy son cosas que le van a afectar a tus hijos si no despiertas al mundo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque toda esa nación entera pereció allí. Y tuvieron hijos en el desierto. Y esos hijos más adelante sufrieron por el pecado de sus padres. Y dicen, muchos perecieron por causa del pecado de sus padres. Tenemos que abrir los ojos al mundo espiritual. Voy a leer esto para no tomar mucho tiempo. Canaán representa la vida del Espíritu. Eso es lo que representa Canaán. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Amén. Bendito sea Dios. Canaán representa el mundo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Canaán es la tierra perfecta que iba a producir leche y miel. Eso es lo que Dios quería, que ellos reposaran en esa tierra, que ellos tomaran esa tierra y reposaran allí, porque esa tierra significaba Cristo como nuestro reposo, Cristo como nuestro pan, Cristo como nuestra miel, Cristo como nuestra agua, porque las medidas de Canaán son las mismas medidas de Cristo. Es la misma medida, perfecta. Es allí donde Dios quería que ellos entraran. Pero por causa de su alma almática y no querer ser renovada y no quererse sujetar a Dios, porque es allí, porque nuestra guerra, milicia, no es contra carne, sino contra fuerzas poderosas de maldad, contra fortalezas mentales en nuestra mente
que deben de ser destruidas y ser sometidas a la obediencia de Cristo, someterse a la vida de Cristo cada día, donde tú te debes de levantar cada mañana y decir: Señor, yo quiero morir para que seas tú el que viva en mí desde ahora en adelante, porque si vivo yo, todavía sigo pereciendo en mi alma, todavía sigo sintiendo las cosas en mi alma. Pero cuando tú vives en la vida del Espíritu, puedes sentir que en el mundo espiritual tú puedes acceder a cosas, aún en las circunstancias. Estos hombres se encontraban en circunstancias donde había hambre, donde había guerra. Esa gente podían acceder al mundo espiritual ahí en ese mismo momento y decir que la lluvia se parara, decir que sus enemigos perecieran. ¿Por qué? Porque ellos no se concentraron en su alma, sino en el Dios que servían. Amén. El problema es cuando nos concentramos en nuestra alma, no salva, y nos concentramos en lo que la alma dice y en lo que yo siento. Yo siento. Tú puedes verlo, puedes escucharlo. Yo siento que esto, yo siento que todo se me viene abajo, yo siento que acá se va a caer, y eso es almático. Eso es algo que debe de morir a nuestra vida, la vida almática. Porque la vida almática se rebela contra Dios. ¿Sabe por qué? Porque fue el hombre que se rebeló. No fue Dios con el hombre, fue el hombre contra Dios, y levantó su alma. Ahora podemos entrar en Canaán, podemos disfrutar de la vida del Espíritu si usted lo decide entrar. Si usted se quiere quedarse en Egipto y seguir en la esclavitud, está bien. Nadie lo va a obligar a que salga de ahí. Es usted el que tiene que tomar la decisión de salir de Egipto y de entrar en un tiempo de santificación en el desierto. El desierto no es malo. El desierto es solamente para sacar toda la rebeldía que está dentro de ti. Para eso es el desierto. Porque ¿sabes cuándo se reveló la rebeldía de Israel? En el desierto. Fue en el desierto, Jesús. Fue allí donde empezaron a rebelarse contra Dios. No, queremos ir volver allá, no. Y a veces nosotros, aunque usted no lo sepa, nos rebelamos contra Dios todos los días. Amén. Donde a veces decimos: Dios, ¿por qué me pasa eso? Rebelde. Cuando tú le dices a Dios: ¿por qué me pasa eso? Eso es un significado, y eso es un fruto del alma de rebeldía contra Dios. Tú no puedes decirle a Dios: ¿por qué me pasa esto? Tú le dices a Dios: ¿qué pasa en todo esto y qué tú quieres hacer en esto? Eso es una persona espiritual que no deja que las cosas naturales lo amarren, que no deja que las cosas del momento lo paren, sino que una persona espiritual trasciende a lo que ya Dios dijo, a lo que ya Dios dijo sobre ti, a lo que ya Dios marcó sobre ti. Si tú no puedes entender esta palabra, prácticamente te quedarás ahí en el mismo lugar. Vuelves el mismo domingo y las cosas saldrán iguales. Pueden venir el profeta más ungido, puede venir la persona más ungida de la tierra. Es más, puede llegar hasta Jesús mismo y no lo puedes percibir. Porque Jesús fue a muchos lugares donde no lo percibieron. Quizás Dios te está hablando hoy y tú no te das ni cuenta. Amén. ¿Por qué? Por tu alma no salva. Porque tu alma debe de ser sometida, crucificada en la cruz, para que ese viejo hombre muera con sus vicios, con sus pecados. Porque ¿dónde están los vicios y los pecados? En el alma. Es en el alma. Porque ¿sabes lo que te dice el alma? Me gusta. Amén. El alma me dice: me gusta. Yo quiero sentirlo. Esa es tu alma no renovada. Pero cuando tu alma está sometida a Cristo, tú dices: para, no puedes conmigo. Alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué no te sujetas a tu creador? Así dijo el salmista: ¿por qué te abates dentro de mí? No. Sométete a tu Salvador. Él es el que te salva. Él es el que te da. Amén. Amén. Es ahí donde nosotros agarramos compromiso en servir a Dios. ¿Por qué? Ya estoy terminando, para que no se me duerma. Si no levanta su vida espiritual, nada de lo que haga
Es como andar en la vida sin vivir cada día como si nada. No hay temor de Dios en tu vida. No hay reverencia a Dios en tu vida. Te da lo mismo si orar o no orar, si ayunar o no ayunar, si cantar o no adorar. ¿Por qué? Porque tu alma está sintiendo. Pero cuando tú ves en la vida del Espíritu, como dijo el apóstol Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el que se ocupa de la vida del Espíritu trae vida y paz. El tener la paz de Cristo en nuestro corazón es lo que nos da la seguridad de que todo va a estar bien. ¿Sabes qué tú haces cuando tienes paz? Tienes gobierno. Pero cuando tú estás frustrado, cuando tú estás pensando cosas, ¿y qué voy a hacer? Esa es tu alma operando. ¿Y a dónde voy a llegar? ¿Y qué va a pasar ahora? Esa es tu alma. Pero cuando lo vidas por la vida del Espíritu, tú dices, todo lo puedo en Cristo. Si Él lo pudo, yo también lo puedo. Y usted ve la diferencia de leer el mundo espiritual. Que no me importa lo que yo esté aconteciendo, pero si yo me enfoco aquí y no veo lo que está allá, entonces ahí perezco, ahí quedo. Pero cuando veo que Él me llama a mí más que vencedor, que Él me dice, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que venció. No importa, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero si tú dejas que tu alma te condene y te diga, tú no vas a llegar, tú no puedes, y porque tu alma te habla a ti también, le habla al Espíritu y dice, yo no puedo. ¿Por qué? Porque el alma y el Espíritu no se quieren sujetar. Ellos no quieren, porque el alma debe estar sujeta al Espíritu. Porque si el alma está sujeta al Espíritu, entonces tú tienes dominio sobre las cosas creadas, sobre las cosas manifestadas. Pero si tu alma controla al Espíritu, es donde tú no tienes control ni de tu vida. Amén. Es una verdad, hermano. Y yo tengo que decirle la verdad a usted. Amén. ¿Se quiere quedar en Egipto? No. ¿Se quiere quedar allí? ¿O quiere acceder al mundo espiritual? Amén. Vamos. El apóstol Pablo dijo, vamos a la madurez. Dejemos la ignorancia. Porque la ignorancia es para los niños. Tenemos que entrar en un momento de compromiso y decir, ¿sabes qué? Ya. O sea, yo tengo cosas que cumplir en la tierra. Yo tengo un propósito que cumplir. Tenemos que estar dejando de jugar a yo voy, o si llego o no llego. Tenemos que tomar la responsabilidad de decir, yo voy a llegar y yo voy a cambiar en la área que yo tengo que cambiar, y yo voy a cambiar a todo lo que yo toque. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí, y si Cristo está en mí, tengo que marcar la diferencia en cualquier lugar donde estés. No importa el lugar donde tú estés, es allí donde tú marcas la diferencia. Amén. Pero si está en el sí, en el no, en no tener esa seguridad en ti, tú tienes que estar seguro de ti, de que aquel te amó con un amor profundo, de que se entregó con un amor profundo. ¿Tú sabes lo que pasó en la cruz? Fue el derramamiento del amor. El amor del Padre lo da a su Hijo para que de allí nazca usted. Es allí el amor. Él te ama, pero dice la palabra que te amó. O sea, antes que tú lo amaras a Él, Él te amó primero. Eso es lo que te da seguridad a ti, acceder a las cosas que le pertenecen a los hijos. Yo no te puedo hablar de cosas de los hijos si todavía no hemos entrado en esa madurez. ¿Y sabes por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, dice el apóstol Pablo. Y diga, él le dice, si ustedes no quieren acceder a las cosas que espirituales, porque ustedes ya debiendo de ser ya maestros, todavía son niños, tengo que darle leche a ustedes. ¿Cómo va a ser cuando ya Cristo fue presentado, cuando ya Cristo fue crucificado? Hermanos, levantémonos y accedemos al mundo espiritual. Amén. Es allí donde Pablo les habla. Pero la ignorancia, en un acto demoníaco de tiniebla, nos arropa. Y lo que hay en nuestra mente es ignorancia. Ignorancia es no saber, es no entender, no tener la capacidad de entender el mundo espiritual. Eso es. Pero si nosotros tomamos la decisión, Jesús, de levantarnos y acceder a lo que ya Dios ha escrito de mí, y eso es
entrar a una corte espiritual. No quiero entrar en ese misterio. Eso es entrar a una corte espiritual y decir: Dios, que tú escribiste de mí. Yo quiero ver que en vez de cansarte de estar aquí y decir: mira, ahí esto me va, ahí esto me duele. Sí duele. Sí duele. Tiene que doler. Porque sin sufrimiento no hay gloria. Sin desierto no hay gloria. Es necesario que me perfeccione ahí, para que cuando ya esté aquí no vuelva ahí. Amén. De eso se trata nuestros desiertos en la vida. Ellos pasaron por más de 40 desiertos y cada uno significaba algo. Era la jornada de la 42 jornadas. Ellos se aventaron en el desierto y cada una se rebelaron contra Dios. En cada una de esas jornadas ellos se rebelaron. ¿Saben lo que estaba haciendo Dios? Santificando, hasta que llegó la generación que era la que le iba a servir a Él. Y esa fue cuando entra Deuteronomio, y es donde se escribe y se reescribe la segunda ley, lo que se le llama la segunda ley. Eso es lo que significa Deuteronomio. Es allí donde Josué es levantado como el guerrero. Es allí donde donde hombres de Dios accedieron al mundo espiritual. Muchos, Eliseo, Elías, ellos accedieron al mundo espiritual. Hay mucha gente que predica de ellos, pero nosotros tenemos que ver en ellos que ellos vieron. Ahora, dice, termino con esto. ¿Me puedes abrir la tabla? Termino con esto. Vayan a segunda de Pedro y con esto termino. Gracias, Jesús, por tu palabra. Tu palabra trae luz. Segunda de Pedro 1:10. Perdón, primera de Pedro, hermano, perdóname. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. ¿Están ahí conmigo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y leo la escritura, dice: los profetas, ¿qué dice? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, escucha bien, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ello, el cual anunciaba de antemano ¿qué? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se las reveló, diga reveló, que no para sí mismo, sino para quién. Dígalo, ¿para quién es? Nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Qué palabra poderosa. Cosas predestinadas para usted. Esos hombres profetizaron, indagaron diligentemente a ver quién le pertenecía a esta salvación. Y esta salvación era para usted. Lo que me quiere decir la Biblia, que todo lo que se escribió fue para mí. Escuchando, ¿se acuerda David? Dígame todo lo que usted escribió de mí. Lo que Dios escribió de ti está ahí. Te está diciendo que la salvación te pertenecía a ti. Eso fue lo que Dios escribió de ti. Dios escribió que tú ibas a llegar al cumplimiento del destino de su propósito. Es allí, ponga sobre sus pies. Es allí donde estos hombres indagaron. Hombres que profetizaron.
Hombres que pararon el sol y la tierra y hicieron llover. Hombres que tuvieran poder sobrenatural. Ahora Dios nos dice que ahora nos pertenece a nosotros. Ahora dice que cómo lo vamos a administrar. La salvación se administra. La salvación, según tú la recibes, la administras. Porque si no la administras, te quedaste en el Jesús Salvador. Jesús no solamente es el Salvador, sino también el Dios de justicia, el Dios de paz, el Dios de consuelo. O sea, tenemos que conocer las profundidades en Dios y no quedarnos en una sola dimensión en Dios. En Dios hay muchas profundidades. En Dios hay más que indagar. Padre, te doy gracias, Señor. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu evangelio ha sido comunicado, Señor. La persona de Jesucristo. Señor, yo pido, Señor, que tú ilumines su mente y su corazón. Yo pido que en esta hora, Señor, tú ilumines los ojos del entendimiento. Que puedan ver con claridad, Señor, a qué tú los has llamado para esta tierra, Señor. Que puedan cumplir el propósito de su existencia. Que ya no caminen en tinieblas, Señor. Que ya no caminen en oscuridad y puedan ver con claridad a qué tú los has llamado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo oro, Señor, para que seas tú, Señor, dándole la capacidad de asimilar, de poder entender a qué tú les has hablado, Señor. Yo te pido, Señor, que sus formas, sus caracteres sean cambiados por la persona de Jesucristo. Padre, yo oro para que tomen compromiso con tu palabra, para que tomen compromiso con la palabra de salvación, Señor. Padre, yo oro, Señor, para que traiga revelación sobre esta casa, para que traiga sabiduría sobre esta casa, entendimiento sobre esta casa, Señor. Que se aparte el pecado que nos asedia, oh Señor, y que entremos en la madurez espiritual a la cual tú nos has llamado. Padre, yo oro, Señor, en esta hora, Padre, para que seas tú trayendo revelación, luz a su entendimiento, luz, Padre, que se vaya la ignorancia, Padre, que se vaya todo aquello que nos aparta de ti, Padre. Queremos más de ti, que tu Espíritu Santo nos llene en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé consuelo de nuestra alma, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Señor, nos dé el poder y el dominio para dominar sobre aquello que nos asedia, Padre, en el nombre de Jesús. Imam Sokima. Oh, Kadush Aronai. Ahora, Espíritu Santo, trae convicción a nuestros corazones. Trae convicción a vuestros corazones. Trae temor a vuestros corazones, Espíritu Santo. Y que podamos reconocer tu señorío. Que no te miremos como cualquier cosa, sino como el poder supremo, sino como la máxima expresión del poder. Padre, en el nombre de Jesús, que este acto profético que hagamos hecho, Señor, sea un comienzo, Señor, de abundancia, de gozo, de felicidad, de reino sobre esta casa, Señor. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, en esta misma hora trayendo convicción a mi corazón, a mis sentidos almáticos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, en esta hora, todo espíritu, Señor, que no pertenezca a este lugar, todo espíritu inafecto, Señor, queda sin poder, lo desarmamos en esta hora. Toda fortaleza mental cae, llega a ser sometida al pensamiento de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús.